Bueno, pues había por ahí alguna duda que me estaba comentando también José Ricardo, pero no sé si es al final que vas a hacer la pregunta o si es ahorita. Si gusta al final de la clase, licenciado. Ah, vaya, ok, Gracias. claro. Bueno, entonces, eh, recordando uno de los detalles de la última clase, eh, recordando uno de los detalles de la última clase, que está aquí, ¿verdad? En OneNote, la población límite y la capacidad de manutención. Tenemos la ecuación diferencial logística y habíamos comentado que para que esta sea una ecuación diferencial logística, K, el parámetro K y el parámetro M tenían que ser mayores que cero. K nos da una idea de qué tan rápido están creciendo las curvas, ¿verdad? Qué tan rápido se están aproximando a el punto límite. Entonces quizás este gráfico sería buena idea pegarlo ahí también. Entonces, habíamos analizado también si la población inicial iniciaba por debajo de m, entonces se forma una función creciente que converge a m. Si la población inicial es mayor que m, entonces es una función decreciente que converge a m. M es tanto la población límite como la capacidad de manutención. Y podemos pensarlo como la población ideal del ecosistema. Al resolver la ecuación diferencial, tenemos aquí la solución. Nosotros resolvimos para un caso particular, pero en este caso, pues si ustedes tienen la ecuación diferencial, sí sale mejor simplemente ocupar la expresión porque hacer básicamente todo el procedimiento sí es toma un tiempo considerable y el ahorro de tiempo que genera el simplemente ocupar la fórmula sí es sustancial y que además no hay como en los otros casos que teníamos simplificaciones o ese tipo de situaciones. Entonces, por experiencia, realmente sí sale ocupar esa fórmula. Bien, entonces teníamos otras aplicaciones de la ecuación diferencial logística, ¿verdad? Vamos a ver las aplicaciones. Una de ellas es ecuaciones de ambiente limitado, donde nosotros podemos pensar que hay una cantidad de alimento limitado. Situación de ambiente limitado. Entonces, en la situación de ambiente limitado, nosotros tenemos, dice que es razonable esperar que el crecimiento, la tasa de crecimiento, combinado, nacimientos y muertes, sean proporcionales a m-p. Entonces, porque podemos pensar de m-p como el potencial de una expansión futura. Entonces, tendríamos ahí, pues, una expresión para beta de t menos delta de t. Entonces, aquí la clave es pensar de que el crecimiento, el crecimiento neto es proporcional
a la diferencia entre m menos p, por el hecho de que si nosotros pensamos en cantidad de alimento, ¿verdad? Mientras mayor población haya, menor cantidad de alimento adicional existe. Entonces, esta es una de las aplicaciones donde podríamos nosotros ocupar esta ecuación logística. Otra es en una situación de competencias, donde la tasa de nacimiento es constante, pero la tasa de muertes es proporcional a la población. Entonces, la tasa de muertes es igual a un alfa multiplicado por P. Y nosotros tendríamos que nuestra ecuación de crecimiento general sería beta menos alfa P por P, que al final lo podemos escribir como K por P por M menos P, donde M es un número positivo. Entonces, situación de competición. Situación de competición. Entonces, los nacimientos se mantienen constantes, pero las muertes son proporcionales a la población. Por lo tanto, eh, alfa beta menos delta multiplicado por P sería igual a un beta sub 0 menos alfa por P, pero eso sería multiplicado por P. Siempre tendría la forma K por P multiplicado por M menos P. Entonces, de hecho, ahí pues al dividir por alfa, ¿verdad? Habría que sacar el factor alfa. K sería igual a alfa, M sería beta sub 0 entre alfa, y tenemos de nuevo lo que sería pues la ecuación logística. Luego tenemos una situación de proporciones conjunta, sea P de T el número de individuos en una población susceptible constante, M, de los cuales son infectados con alguna enfermedad incurable. Y aquí nosotros entramos al tema de matemáticas biológicas. Hay muchos modelos matemáticos para poder trabajar, eh, por ejemplo, el número de casos de enfermedades. De hecho, ahí en el CMM trabajamos el número de casos el año pasado para el COVID. Entonces, pero este es un tema que realmente no me he especializado tanto. Entonces, lo trabajamos inicialmente, de ahí había mucho trabajo, ya no pude continuar realmente. Hay muchos modelos, hay mucha teoría al respecto, y realmente sería bueno que surgieran más especialistas en este campo, porque nosotros no tenemos solamente la enfermedad de COVID en El Salvador, sino que nosotros tenemos dengue, tenemos, bueno, a veces pueden haber situación bueno, el mal de Chaga, ¿verdad? Otro tipo de enfermedades que también se pueden modelar. Se puede modelar una serie de aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, el número de casos, número de muertes, se pueden crear índices, se pueden modelar en una persona cómo es que la enfermedad se propaga, ¿no? Entonces, es una lástima porque yo sí he trabajado un poco en esto y yo he propuesto este tema a otros compañeros de la escuela, pero realmente no ha habido mayor interés en crecer en el área de matemáticas biológicas. Entonces, la idea pues, pero bueno, es, ha sido una oportunidad perdida por parte de la Escuela de Matemáticas. Afortunadamente sí se pudo hacer algo el año pasado, entonces hicimos algo el año pasado, pero bueno, en caso que haya algún compañero que se queje, pues que nosotros tenemos cierta exposición a los medios, pues lo que yo le diría es que escoja temas aplicados, o sea, salimos en los medios porque tenemos temas relevantes.
eh, en matemáticas, si te vas a especializar en matemática pura, por ejemplo, eso muchas veces, pues sí, a las personas de otras áreas no le hayan mucho interés o incluso no, es bien difícil que tengan alguna aplicación a un problema nacional. Y en el año pasado estuvimos trabajando algunos modelos epidemiológicos, salían en varios medios de comunicación, eh, pero esto es gracias al hecho de que escojo de todo el campo de lo que hay en las matemáticas, he escogido áreas que son bastante aplicables. Entonces, otra situación es de las criptomonedas, ¿no? Entonces, y ahí también hay bastante matemática, pero en realidad la clave ahí es escoger áreas que están en demanda, ¿no? Que tienen un potencial, porque hay áreas en matemáticas que simplemente son tan abstractas que es prácticamente imposible hacer aplicaciones en este país. Y pues en ese sentido, pues ni modo, ahí el que se mete a esas áreas, por más que se le quiera ayudar, pues sí, pero no está el interés en este país para esas áreas y ahí no se puede hacer nada. Vamos a ver, me parecía que había un comentario, ¿no? Por ahí. ¿Por qué los biólogos solo llevarán una matemática si hay tantos modelos matemáticos aplicados en biología? Sí, nosotros, chikungunya también es otra enfermedad que se puede modelar matemáticamente. Bueno, realmente todas las enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, estaba un modelo del SIDA que yo impartí el curso de modelos epidemiológicos el año pasado, en el ciclo 2. Entonces estaba el modelo del SIDA, pero no era un modelo, digamos que, eh, donde había que ajustar una función, sino que era un modelo de redes, de networks. Entonces, así como la misma teoría que vos utilizarías para poder modelar networks en Facebook, por ejemplo, vos podías ocuparlo en el modelo del VIH-Sida, eh, y poder analizar propagaciones de esa enfermedad, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que los biólogos tendrían que llevar más matemática. Eh, ahora, a mí me gusta más el sistema de otros países donde la gente puede obtener lo que se llaman minors. No necesariamente tenés que llevar toda la carrera. eh, si querés obtener cierta especialización de ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien en biología podría llevar un minor en matemáticas, que el minor tiene, no es toda la carrera, sino que son un conjunto de materias más pequeñas, pero que te dan lo fundamental de la carrera. O también gente que, bueno, como yo tuve la experiencia de estudiar en la Universidad de Utah, ¿verdad? Entonces, era común que la gente llevara, algunos llevan dos, incluso tres carreras, ¿no? O sacaban minors, que te dan lo fundamental de una carrera. Entonces, aquí lo que no me gusta es que nosotros se ve como que cada escuela es una isla. Entonces, y hay como una separación. Entonces, me parece que en matemáticas a veces la gente tiene su grupo y luego está el grupo de ciencias. Y pues yo veo un problema ahí en el sentido que hay una interacción estudiantil que se podría dar, pero no la hay. O sea, que estamos muy alejados entre las carreras y incluso entre los docentes. A veces solo nos vemos ahí en las reuniones de asamblea. Entonces, eh, sí, o sea, yo realmente pienso que biología tendría que llevar más matemáticas y más estadísticas, pero también hay opciones alternas en donde
se pudiera crear, como les digo, un minor, ¿verdad? En matemáticas, que en 2 años o en un año un estudiante puede meterse ahí y sacarlo, ¿verdad? Algo rápido y ya sale con una fuerte base matemática y que estaría listo a poder tener, por ejemplo, modelar, hacer modelos matemáticos o en matemáticas la posibilidad de que alguien se especialice también en biología, ¿verdad? O la gente de medicina, porque muchos problemas son multidisciplinarios. O sea, la situación que hoy en día raramente un problema va a ser de una sola área. Por eso es que realmente pienso también que en general el sistema universitario tiene que cambiar a un sistema un poco más multidisciplinario. Vaya, por ejemplo, la situación de las criptomonedas. Hacia ahí vos tenés cuestiones de computación, matemática, economía, finanzas. O sea, ya estás metiendo un montón de áreas y realmente las situaciones, los problemas hoy son multidisciplinarios, no solamente es de una área. Entonces, ¿cómo poder hacer para que tanto los docentes como estudiantes tengan exposición a las otras áreas? Entonces, sí, entonces, pues en general, sí, sería bueno que la gente de biología retomara un poquito más las matemáticas, pero también que en matemáticas estuviera más la opción de no solamente llevar física, sino que tuviera la opción de llevar biologías para aquellos que se quieren especializar en biología, matemáticas biológicas, o un poco más de física si quieren especializarse en física matemática, o en computación también puede ser, o en economía. Entonces, realmente que para estar mejor preparado a los problemas de hoy en día, que son multidisciplinarios. Entonces, dice Milena que la matemática debería ser un poco más extensa porque básicamente todo va por modelos matemáticos. Sí, y apostarle un poco más a los modelos matemáticos. Eh, en efecto, eso, ahí está la clave, ¿verdad? Lo bueno de este libro es que es más aplicado que muchos otros libros. Entonces, eh, eso eso es lo bueno de este libro. Ay, sí, que se quite el miedo de, realmente lástima que se ha generalizado ese miedo a la matemática, ¿verdad? Y es algo cultural, algo como que el inglés es difícil. Creo que yo he demostrado en otros cursos que doy un punto adicional si lo pueden redactar en inglés y la gente realmente se rebusca en hacerlo y algunos lo logran, hacen un excelente trabajo. Bueno, entonces, situaciones de proporción conjunta, ¿verdad? La enfermedad se propaga a través de encuentros, entonces como el COVID, ¿verdad? Entonces es más, bueno, si no se estuvieran utilizando las medidas, ¿verdad? De distanciamiento social, mascarilla y alcohol gel, entonces básicamente la propagación del COVID, bueno, realmente es una enfermedad más compleja, pero un modelo inicial básico podría ser este, porque mientras mayor sea la probabilidad de que dos personas se encuentren, ¿verdad? Se encuentren, hagan entablen una conversación, más probable que haya una transmisión. Y aquí pues nos indica de que entonces la tasa de cambio del número de enfermos puede ser proporcional al producto P de individuos que tienen la enfermedad multiplicado por el número m-p de aquellos que no lo tienen. Y por lo tanto P' sería igual a K por P por m-p. Y de hecho la peste bubónica que se dio eh, en Europa en la Edad Media, pues
sí mantenía eh, este tipo el modelo realmente funcionó, o sea, sí, sí mostraba, había con los parámetros correctos, sí explicaba la curva de infectados. De nuevo, descubrimos que el modelo matemático es la ecuación logística, una descripción matemática de la propagación de rumores en una población de M individuos es idéntico. Eso también es interesante. ¿Cómo es que se propaga un chisme? Entonces también se propaga como que si fuera una enfermedad. También hay aplicaciones de esto en la parte de criminología. Entonces, en una ciudad, también la violencia se puede modelar como la propagación de una enfermedad. Y hay varias ciudades que, en efecto, ocupan modelos como este para poder explicar, por ejemplo, que si hubo muertes o asaltos, entonces estos se van propagando como que si fueran una enfermedad. Y una cosa más, también eh, pues el miedo financiero en la bolsa de valores muchas veces se puede propagar como si fuera una enfermedad. Entonces ahorita tenemos, por ejemplo, el problema del banco Evergrande en China y una de las palabras que se está ocupando es que este miedo se puede propagar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces el miedo de los inversionistas se puede propagar y también se puede modelar como que si fuera una enfermedad. Y pues bueno, ahí entre paréntesis, algo que deben de tomar en cuenta todos los que están invirtiendo en criptomonedas es ese tema de Evergrande. Hay que tomarlo en cuenta porque podría haber una pequeña recesión mundial porque el miedo se contagia, el miedo entre los bancos, inversionistas, etcétera. Ya hoy más tarde, mañana o el viernes se va a saber un poco más de la situación ahí y podría empezar un caos. Entonces, situación de proporción conjunta, ¿no? Pues un poco ahí la aplicación también en la parte de criptomonedas, ¿no? Situación vamos a ver cómo era, proporción conjunta. Entonces, la tasa, la tasa de cambio de personas infectadas es proporcional a, a aquellos que no están enfermos, es proporcional, no lo voy a escribir a la interacción de aquellos que no están enfermos con aquellos que están enfermos. Y esto, pues al final es precisamente K' igual a Kp multiplicado por M menos P. Entonces, esa es parte de las aplicaciones de la ecuación logística y pues muchas situaciones tienen estas características.
Aquí está hablando de que P igual a M sobre 2 tiene un punto de inflexión en esta línea. Esto es nuevo en el libro, ¿ve? Realmente no lo había, no, no, no estaba en los otros libros, tampoco lo había considerado, pero es interesante saber que aquí hay un punto de inflexión donde pues la tasa de crecimiento disminuye. Aquí la tasa de crecimiento, pues después de, en este punto de inflexión, la segunda derivada es cero, ¿verdad? Entonces ya la tasa de crecimiento va bajando, pero siempre va incrementándose. Ese detalle realmente no lo había notado antes. Está bien, bien interesante. Ok, entonces vamos a ver aquí un problema del rumor, un chisme, a ver cómo se propaga. Ahí pueden poner un ejemplo, a ver qué chisme se ha propagado. Vamos a ver. Ejemplo 6. Bueno, uno realmente con respecto a lo de los chismes, bueno, o noticias también podrían ser, ¿verdad? Yo recuerdo cuando murió Michael Jackson, era como una propagación realmente, o sea, realmente se pudo sentir cómo es que la gente empezaba a hablar de eso. Al final no toda la gente termina escuchando la noticia o el chisme, ¿verdad? Vemos lo que dice el problema. Suponer que en tiempo cero, 10.000 personas en una ciudad con población n igual a 100.000 personas han escuchado un rumor. Después de una semana, el número PDT de aquellos que lo han escuchado ha incrementado a PD1 igual a 20.000, asumiendo que PDT satisface la ecuación logística cuando el 80% de la población habrá escuchado el rumor. Bueno, para este problema ya nos están diciendo que funciona lo que es la ecuación diferencial logística. K multiplicado por P multiplicado por M menos P. En este caso, la población inicial la vamos a tomar en miles, M, que es la población total, 100.000, ¿verdad? El tiempo estaría siendo dado en semanas. Vamos a ver, aquí no tenemos cuánto vale K. Eh, de un solo vamos a tener que utilizar la solución PDT igual a M por P sub 0 entre, vamos a ver, P sub 0 más M menos P sub 0 por E a la menos K por M por T. Me parece que ahí están las ahí está. Bien, entonces P sub 0 a cuánto es igual. Si yo, P es 0, perdón. P es 0. Si T es igual a 0, entonces esto es igual a 1. Y obtengo M menos P sub 0 más P sub 0. A ver, no me ayuda en nada, pero, o sea, nada más obtengo que P sub 0 es 10. Ya sé cuánto vale M. Pues solo tengo que calcular K y lo puedo sacar de aquí y lo puedo sacar cuando T vale 1. Pues esa sería la idea. Bien, para T igual a 1, P de 1, ¿cuánto es? 20. Y como lo estoy midiendo en miles, M es igual a 100, P es igual a 10. Y abajo tenemos 10 más M menos P, 100 menos 10, 90, exponencial de M a la menos T es igual a 1, ¿verdad? Entonces, y M es igual a 100 menos 100 por K.
Ok, entonces vamos a pasar a multiplicar este denominador y vamos a pasar a dividir este 20 para tener 10 más 90 por e a la menos 100 multiplicado por k igual a, bueno, aquí hay una pequeña simplificación, 100 entre 2 igual a 50, ya nos vamos acercando a algo mucho más sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto vale k? 50 tendré que restarle 10, 40, 40 entre 90, 4 novenas. Ahora tengo que sacarle logaritmo natural y finalmente la tengo que dividir por menos 100. ¿Y será que este número será positivo? Bueno, este número que está dentro del logaritmo natural es un número menor que 1, así de que sí será negativo y por lo tanto mi k será un número positivo, lo cual es necesario porque yo estoy utilizando el modelo de la ecuación logística, lo cual me pide que k y m sean números positivos. Logaritmo natural de 4 novenos entre menos 100. Y obtengo aquí que k es igual a 0.008 1093. Lo voy a guardar en memoria, lo voy a guardar en la calculadora. Y luego nos preguntan, asumiendo que PDT satisface la ecuación logística, ¿cuándo va el 80% de la población a escuchar rumor? Entonces, para esta parte, bueno, pues el 80% de la población serían 80,000, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que PDT va a ser 80,000? ¿En qué momento? Entonces, en T asterisco, el 80% de la población, recuerden que T está dado en semanas, habrá escuchado el rumor. Entonces, bueno, tendríamos 80 millones, ¿verdad? Igual a P sub m por P sub 0, 100 multiplicado por 10. Y en el numerador tendríamos, vamos a ver, ahí está P sub 0, 10 más m menos P sub 0, 90 por e a la menos k por m por t estrella. K lo tengo guardado en memoria y luego simplemente pongo allí por 100, una pequeña simplificación y hacemos un trabajo similar, ¿verdad? En este caso hay que hallar T estrella, sabemos que T estrella estará en semanas, entonces pasamos esto al numerador, 10 más 90 e a la menos k por T estrella por 100 igual a, y luego tendríamos 100 sobre 8, 50 sobre 4, 25 medios, 12, 12.5. Pero entonces, vamos a ver si podemos simplificar todo. Vaya, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Lo que hago yo, pues no podría funcionar para todos. Si ustedes ven complicado esta parte lo que hago, lo mejor es hacerlo por pasos, ¿verdad? Cada uno de los pasos. Pero lo que yo hago es lo siguiente, bien. Tengo 12.5, le resto 10, me queda 2.5 y lo divido por 90. Luego tengo que sacar logaritmo natural y finalmente divido por menos 100 multiplicado por k. Este número es menor que 1, por lo que este logaritmo natural será negativo y va a cancelar ese otro negativo, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto que acabo de hacer, para mí, esta fue una técnica que empecé a ocupar ya desde hace unos 2, 3 años, no porque antes hacía más pasos, ¿verdad? Pero
noté de repente que podía hacer eso y siempre podía hallar la respuesta con una precisión bastante alta, ¿verdad? O sea que las probabilidades de cometer error siempre las mantenía muy bajas. Entonces, empezar en voz alta, ¿verdad? Si estuviera en un examen, ciertamente simplemente lo estaría pensando, ¿no? Entonces, y así no tener que escribir tantas cosas, ¿verdad? Eh, pero no sé si se entiende ahí lo que estoy haciendo o, o si se ve muy obvio. Pero la cuestión que siento que sí hay una diferencia entre hacer paso por paso y lo que estoy haciendo, que básicamente estoy haciendo paso por paso, pero al momento, ¿verdad? Estoy modificando el miembro derecho y lo estoy pensando, ¿verdad? En cada paso, 12.5 menos 10, me queda 2.5. Luego dividido por 90, luego aplico el logaritmo natural, y luego tengo que dividir por menos 100k, y eso es lo que me da T estrella, ¿verdad? Entonces, bueno, pues logaritmo natural de 2.5 entre 90, entre menos 100k, en este caso es A, lo que tengo en memoria, y obtengo 4.419. Pongamos un decimal más, semanas, para tener ahí 5 dígitos significativos y comparar con lo que tenemos aquí, 4.42, estamos bastante bien. Eso es precisamente lo que queríamos hallar. Dice 4 semanas y 3 días más o menos. Bueno, ahí está ese problema. Realmente aquí no había que resolver la ecuación diferencial, pero sí había que trabajar con las ecuaciones correctamente y hallar las formas más adecuadas de resolver estas ecuaciones. A veces, bueno, a veces tengo el chiste que para ser matemático tenés que ser Aragán, pero me refiero al hecho de que tenés que ser, hay que ocupar, eh, eh, lograr visualizar cuál es el camino más corto. Entonces, pensar cuál es el camino más corto para resolver una ecuación diferencial, perdón, para resolver una ecuación. Y en este caso, pues, me parece que muchas personas hubieran hecho un procedimiento mucho más largo. Entonces, lograr visualizar, pasar esto al otro lado, pasar este abajo a dividir, ¿verdad? Y luego lo que hice aquí, ¿no? Entonces, con una, con muy pocos pasos, veamos en el libro, bueno, en el libro, pues, también lo tienen un poquito simplificado, pero ahí está un poquito también el trabajo hecho, ¿no? Entonces, pero sí, lo más importante es que ustedes aumenten la precisión, ¿verdad? Que las probabilidades de que ustedes lleguen a la respuesta correcta sean altas. Y si eso significa hacer paso por paso o hacer un procedimiento más largo, eso es lo que hay que hacer. Entonces, en mi caso, pues hago estos, sí, lo hago de esta forma porque las probabilidades de que llegue a la respuesta correcta, a la respuesta exacta, bueno, sí, a la respuesta correcta, son altas. Entonces, puedo tomar, ¿cómo se llama? Atajos, pero estos atajos no me bajan la probabilidad de tener el, de llegar a la respuesta correcta. Pero si el atajo te incrementa las probabilidades de que la respuesta sea incorrecta, entonces mejor no tomarlo. El camino que deben de tomar es aquel que les da la mayor probabilidad de llegar a la respuesta correcta.
Y esa puede ser diferente por persona. No es que necesariamente sea la misma. Entonces, así es. No sé si hay alguna pregunta aquí en este problema. ¿Alguna pregunta ahí? Pasamos entonces a la ecuación de aquí del día del fin del mundo versus extinción. Día del fin del mundo versus extinción. Realmente cuando habla de esto, pues ya la gente ya estaba un poquito pues nerviosa, pero se refiere a una situación que ocurre en la ecuación diferencial, pues a considerar una población P de animales no sofisticados donde eh, las hembras se basan solamente en la probabilidad de encuentros para con los machos poderse reproducir. Es razonable esperar que tales encuentros ocurran a una tasa que es proporcional al producto P medios de machos con el número P medios de hembras y por lo tanto la tasa sea proporcional a P cuadrado. Entonces asumimos que los nacimientos ocurren a una tasa de K por P cuadrado por unidad de tiempo con K constante. La tasa de nacimientos por tiempo por población está dada por beta igual a K por P. Entonces, eh, se asumirá que las muertes son constantes. Vaya, entonces esta es básicamente lo que sucede. Que los nacimientos, por lo expresado anteriormente, los nacimientos son proporcionales a la población. Entonces, y las muertes se mantienen constantes. Y obtenemos la ecuación diferencial que es distinta, no es logística, porque yo tengo P menos M y en la logística tengo M menos P. Claro, alguien podría decir, bueno, pero eso lo multiplico por menos 1, pero entonces K quedaría negativo y la condición era que K y M fueran positivos. No, esta no es una ecuación logística porque la forma es distinta, ¿verdad? Realmente es como la ecuación logística, excepto de que el parámetro K es negativo, pero eso tiene consecuencias fuertes en las soluciones. A ver, entonces, la derivada de P con respecto a T sería nacimientos menos muertes por P. Entonces tendría un K por P multiplicado por, a ver, P menos M. No es logística, sino que sería una ecuación de día del fin del mundo versus extinción, o pongámosle ahí explosión, una explosión versus extinción. Explosión versus extinción. Aquí resuelven la ecuación diferencial. Quizás para no repetir lo mismo, porque mucho de esto es lo mismo, ¿verdad? Aquí hay fracciones parciales, es precisamente el método para resolver la ecuación diferencial. Entonces, para esta ecuación, por ejemplo, P' igual a 0.0004 por P menos 150. Bueno, pues dividimos y tengo dP entre P por P menos 150. Utilizamos fracciones parciales, como les había mencionado, alguien con un poco más de experiencia sabe que podría tener esta forma y luego cuando tiene esta forma veo, entonces
P menos 150 menos P, me queda menos 150, pues solo ajusto al dividir por menos 150. Integro cada una de las partes, este menos 150 lo multiplico aquí, y este C ya incluye la multiplicación de ese menos 150. Luego esto es logaritmo natural de P entre P menos 150, aplico la función exponencial y al final tengo constante multiplicada por exponencial en menos 0.06t. Me dice ver eh, los casos donde P0 es igual a 200 y o P0 es igual a 100. Si P0 es 200, mi solución queda de esta forma. Y si P es igual a 100, mi solución queda de esta forma. Quizás simplemente voy a copiar y pegar eso. Vamos a ver. Y copiamos todo eso. Vamos a arreglar ahí un poco. Vamos a quitar este espacio de más. Y ese es el ejemplo 7. Entonces, matemáticamente es lo mismo, ¿verdad? O sea, en el procedimiento, en la parte donde estamos hallando la solución, que para la integral hay que utilizar fracciones parciales. Por eso es que no he hecho este ejercicio, porque él es lo mismo. Es estar haciendo casi lo mismo. Ejemplo 7. Bien, hay dos casos, ¿verdad? Que P0 sea 200 y el otro que P0 sea 100. Si P0 es 200, la solución, y al final, ¿verdad? Que, vaya, ya cuando yo estoy a este punto, yo puedo hallar la constante B. Entonces, si P es igual a 0, bueno, esto es igual a E a la 0, 1, ¿verdad? B sería entonces 200 entre 200 menos 150, 200 entre 50, precisamente 4. Ya teniendo 4 acá, despejo P al multiplicar P menos 150, agrupar P y dividir. Si quieren que haga ese procedimiento, lo puedo hacer. Ahí solamente es que lo soliciten. Mientras que si P de 0 es igual a 100, B sale que es menos 2. Y al simplificar en la función final, obtengo 300, bueno, 300 por exponencial en menos 0.06t entre 2 por e a la menos 0.06t más 1 al multiplicar por e a la 0.06t, pues obtengo esta expresión 300 entre 2 más e a la 0.06t. Y aquí está la situación. En la primera situación nosotros tenemos una situación del día del juicio, pero lo que se refiere es que cuando esto llega a 0, entonces la, bueno, hay una asíntota vertical, ¿verdad? Y la población tiende a infinito cuando t tiende a t por la izquierda. Y tenemos una situación del día del fin del mundo o explosión. Mientras que en el otro caso, este denominador va aumentando y aumentando hasta que tiende a 0. Entonces, precisamente la imagen nos muestra esa situación.
y el comportamiento de la ecuación diferencial es muy distinta. Bien, pues en este caso yo no tengo que las curvas se estén aproximando a m o estén convergiendo a m, sino que se alejan de m. Si yo inicio por debajo de m, la población se extingue. Pero si yo inicio arriba de m, la población explota. Y si yo inicio exactamente en m, me mantengo en m. Pero cualquier perturbación hace que la población explote o que la población vaya a decaer. Entonces, pues eso podría ser aplicable a situaciones donde hay una alta inestabilidad, ¿verdad? Y donde la estabilidad solamente es en una situación bien particular, pero cualquier perturbación pues muestra un comportamiento ya sea de extinción o de explosión. Bueno, pues básicamente eso es lo que está en la sección. No sé si hay alguna pregunta. Ya podemos pasar a realizar dos problemas de la sección. No sé si hay alguna pregunta. ¿Han escuchado un rumor por ahí? Podemos modelar eso, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues veamos, vamos a ver, separar variables y utilizar fracciones parciales para resolver el problema del valor inicial de los problemas del 1 al 8. Utilizar entonces la solución exacta o un campo de pendientes para graficar, para generar varias soluciones de la ecuación diferencial y poder hacer un hincapié en la solución particular dada. Bueno, realmente aquí sería hacerlo más quizá con SageMath, ¿verdad? Entonces podríamos trabajar, vamos a ver cuál podríamos trabajar. El 4 se ve un poco distinto ahí. El 4 se ve bien, porque pareciera, sí, me parece que el 4 es uno de los que podemos trabajar. Vamos a ver. Entonces, bueno, dx de t igual a 3 menos 2x por 3 más 2x, ¿verdad? Diferencia de cuadrados. Y eso es lo que tendré que trabajar en términos de fracciones parciales. La clave en esto es identificar que es una diferencia de cuadrados. 3 menos 2x por 3 más 2x. Igual a dt. Integramos cada una de estas partes. Pero quiero ver. Solo quiero ver si pongo eso en la forma. Bueno, al menos lo podría dejar acá para tener esto como 2x menos 3.
tener 2x más 3 por 2x menos 3. También podría dejar aquí el factor 4 para tener x más 3 medios por x menos 3 medios. Y eso es el impacto que podría tener en, bueno, dejemos el menos nada más. Quizás voy a hacer esto nada más. Porque ya estoy visualizando el hecho de que habrá que integrar. Entonces, también facilitar ya esa situación, ¿no? Dejar aquí el menos y poner aquí 2x más 3 por 2x menos 3. Entonces, dejar ahí el menos. Y ahora, pues, 1 entre 2x más 3 por 2x menos 3 tendrá que ser igual a un a entre 2x más 3 más un b entre 2x menos 3. 1 tendría que ser igual a por 2x menos 3 más b por 2x más 3. Bueno, pues los x que nos recomiendan son aquellos que nos hacen cero alguno de los términos. Por ejemplo, si x es igual a 3 medios, si x es igual a 3 medios, entonces aquí tengo 3 medios por 2, me hace que todo esto sea cero. Y tendría 1 igual a, bueno, 2x sería entonces 3, 6b. Y ya tengo el valor de b. b sería igual a un sexto. Entonces, para el otro, x igual a menos 3 medios. Entonces, pues eso sería menos 3, eso sería 0. Y ya solo me quedaría esta parte. 2x sería menos 3, menos 6. 1 igual a menos 6a. Y yo tendría que a sería igual a menos un sexto. Y ya tengo los valores para a y para b, ¿verdad? Pues entonces esa integral sería integral de menos vamos a ponerle dx sobre 6 entre, el primer término es 2x más 3 más integral de dx sobre 6 entre 2x menos 3 igual a menos dt, menos t más constante. Menos t más constante, ya ahí habré aplicado la integración. Bueno, y aquí lo que hago es, yo sé que esto va a ser alguna combinación de logaritmo natural de 2x más 3. Dividiré por el 6, ¿verdad? Pero ahora si tomo la derivada, pues me queda un factor 2, por lo cual tendré que también dividir por 2 para que la derivada de lo que esté aquí me quede como menos un sexto entre 2x más 3. De la misma forma aquí también tendré que dividir por 2, ¿no? Logaritmo natural de 2x menos 3 entre, sería 2 en este caso, igual a menos t más c. Entonces, multiplico por 12 y esto se puede dividir, ¿verdad? Porque como se está restando, al multiplicar por 12 en este lado solo tengo menos logaritmo natural de 2x más 3 más logaritmo natural de 2x más 3, pero como se restan, entonces pues quedaría una división de esta forma y tendría ahí menos 12 por t más, y aquí le voy a poner quizá constante 1 más constante, para que constante simplemente sea 12 veces constante 1. Y ahora puedo aplicar la función exponencial, ¿verdad? Para obtener 2x menos 3 entre 2x más 3 igual a por e a la menos 12t, donde a es igual a e a la c. Pero tengo una condición inicial, x de 0 es igual a 0. Entonces, al aplicar x de 0 igual a 0, obtengo, bueno, si x es igual a 0,
me ayuda más a aplicar la condición inicial ahorita que después, porque después, bueno, aquí está ya para sacar un término aquí y sacar cuánto vale A. Después probablemente incluso tenga que despejar, pero sí lo podría hacer después. Pero bueno, sale más fácil hacerlo ahorita con x igual a 0. Aquí tendría menos 1. Si t es igual a 0, eso sería 1. A es igual a menos 1. Y ahora tengo 2x menos 3 entre 2x más 3 igual a menos 1 menos e a la menos 12t. Ya sabemos qué hacer para poder hallar x, ¿verdad? Yo tendría que multiplicar lo que está en el denominador y luego eventualmente tendría que agrupar todos los x que tenga. 2x menos 3 igual a menos 2x e a la menos 12t menos 3 e a la menos 12t. Y ahora pues agrupar x, 2x factor de 1 más, al pasar este al otro lado, e a la menos 12t igual a, y luego tendría 3 menos 3 e a la menos 12t. Entonces x es igual a 3 factor de 1 menos e a la menos 12t entre 2 por 1 más e a la menos 12t. Y se podría redactar un poquito más simplificado, pero me parece bien lo que está ahí. Y podemos comparar con lo que está al final, ¿verdad? Veamos. Dos punto dos, aquí está. Y el problema 4. Perdón, el 2.1. Aquí está. Bueno, ahí ya nos dan las gráficas que habría que hacerlo ahí con SageMath. Vamos a comparar. Bueno, de hecho lo escribieron como yo lo escribí también. No porque probablemente lo hubiera escrito como 3 medios multiplicado por y lo demás, ¿verdad? Ok, la respuesta coincide y además tenemos aquí la curva solución. Eso podría ser un problema que se haga para la tarea, ¿verdad? Hacer estas gráficas. Y por ahí está ese ejercicio en particular. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. De ahí vamos a ver. Quizá vamos a terminar la clase de hoy solamente con un problema más. Aquí dice derivar la solución de la ecuación logística es hacer lo que hemos hecho, pero de forma general. Por ayer estaba notando un problema interesante. Vamos a ver cuál era el problema.
Hay algunos un poco largos, así que algunos que no se realizarían. Este, por ejemplo, pues es demasiado, bueno, se puede hacer un poco eso, pero no son de los problemas que veo que esto sería mejor hacerlo en clase, ¿verdad? O no revisar ese problema porque ya lo veo un poco secundario en términos de lo que se espera que el estudiante aprenda. 23, el 23 o el 24. El síndrome de Michao. Vamos a ver cuál de estos escogemos. Por aquí hay buenos problemas. Está se dice que es un tipo de sal, que está isotemetanol. El número de gramos de sal de la solución después de 3 segundos satisface esta ecuación diferencial. Es la ecuación diferencial logística. ¿Cuál es el máximo monto de sal que estará disuelto en etanol, en metanol? Si x es igual a 50 cuando t es igual a 0, ¿cuánto tardará para que otros 50 gramos de sal se disuelvan? Bueno, hagamos ese. Nunca había resuelto ese problema. Esto han de ser de los problemas nuevos eh, que están ahí, ¿verdad? Veámoslo, a ver qué tal. Ok, copiamos y lo vamos a agregar acá. Bien, entonces, primeramente, me gusta escribir la ecuación siempre de la siguiente forma. ¿Cómo? 0.8 por x factor d. Perdón, el que tengo que sacar sería 0.04. 0.004 por x factor d. Pero 0.8 dividido por 0.004 es 200 menos x. Notan que mi población, entre comillas, límite es 200. Es decir, de que nosotros ya tenemos una idea de que en 200 x es igual a 200 t. Las curvas van algo así, ¿verdad? Ya tenemos esa idea. ¿Cuál es el máximo monto de sal que habrá disuelto en metanol? Bueno, ya tenemos lo que es X'. No es necesario resolver la ecuación diferencial porque vamos a ver. Pero para literal A necesito una condición inicial, porque si mi condición inicial es mayor que 200, el máximo monto de sal que habrá disuelto será lo que está en la condición inicial. De otra forma, la respuesta es 200. Bueno, literal A.
Podemos ver ahí después la respuesta. Si x sub 0 es mayor que 200, pues el máximo será 200 gramos. El número de gramos de sal en una solución después de t segundos satisface la ecuación diferencial. Ajá. ¿Cuál es el máximo monto de sal que se disolverá en metanol? No, perdón. Si x sub 0 es menor que 200, menor o igual a 200, el máximo será 200 gramos. De otra forma, o sea, si x sub 0 es mayor que 200, pues será x sub 0 gramos. Pero, ajá, ahí está, B. Si x es igual a 50 cuando t es igual a 0, o sea, está por debajo de 200, va a incrementar eventualmente a 200. ¿Cuánto tardará para que otros 50 gramos de sal se disuelvan? Bueno, en este caso, pues ya identificamos m, que es 200, ¿verdad? Sin resolver la ecuación diferencial, ya identificamos m y tenemos también cuánto vale x sub 0. En este caso es 50. Teníamos la ecuación diferencial x de t, ya la solución, ¿verdad? P sub 0, que en este caso será x sub 0 por m. Entre P sub 0, 50 más m menos P sub 0, la diferencia entre 200 menos 50 por e a la menos k. Y k es igual, de hecho, este es k. Este es el valor de k. No tenemos que complicarnos con nada más. Menos k por m, menos 0.0004, me parece que son 3 ceros después de 2 ceros después del punto decimal, por m. M es igual a 200 por t. Ahí está mi x de t. Y simplemente tengo que hallar el t estrella para el cual obtengo 100. Entonces 100 será igual a 50 por 200 dividido por 50 más 150 por e. Y ahí el producto, ¿verdad? Vamos a ver. Punto, al multiplicar por 100, aquí tengo menos 0.4, menos 0.8. El tiempo que se necesita para que haya 50 gramos más. Pero aquí hay una pequeña simplificación que se puede hacer. Y ahora voy a pasar esto al otro lado, multiplicando. 50 más 150 por e a la menos 0.8 por t igual a 100. Entonces, y esta es t estrella. T estrella es entonces 100 menos 50, 50 entre 150. Aplico logaritmo natural. Esto es menor que 1, por lo tanto yo tengo un número negativo. Y ahora voy a dividir por menos 0.8. Y esto me va a estar dando, vamos a ver, logaritmo natural. Realmente lo que está dentro es 1/3 entre menos 0.8 y tengo 1.37, 32.6. ¿Y en qué está medido este t? Vamos a ver. Segundos. Entonces, en menos de segundo y medio se disuelven otros 50 gramos de sal. Vamos a ver las respuestas. Vamos a ver, 23.
Pero esa es la sección 2.3. Sección 2.2. 200 gramos. Dice que se aproxima el límite, pero aquí ocupan el límite. 1.37 segundos. Sí, este está bien. Dice literal A, es nada más de ver ahí el... Pero es que si yo le meto más de 200, eventualmente, o sea, inicialmente habrán más de 200 gramos, aunque no estarán disueltos. Pero como sigue esta ecuación diferencial, quizá hay un detalle ahí que hay que revisar en términos de químicos, ¿no? Pero quizás en efecto es esto, hay algún concepto químico que no estoy entendiendo bien, porque pues sí, si x sub 0, si empiezo con x sub 0 igual a 500 gramos, por ejemplo, bueno, ahí está la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, o a menos que no pueda meter yo más de 200 gramos, quizá a eso se refiere también la ecuación diferencial, pero si es menor que 200 gramos, eventualmente habrá 200 gramos disueltos. Entonces, bien, pero no veo mayor problema más que ese detalle que químico, ¿no? Quizá ahí un químico nos puede explicar la situación un poco mejor, pero por otro lado, pues quizá la restricción es que x sub 0 es menor que 200, por ejemplo. Entonces, o podría ser una restricción más fuerte que x sub 0 es menor o igual a 50. Y ahí estaría. Bien, entonces con eso terminamos la sección 2.1. No sé si hay preguntas ahí. ¿Alguna pregunta? ¿O nos quedamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ah, estaba la de José Ricardo, pero no sé si todavía la vas a hacer. La pregunta que sobre alguna integral me parece que era. Quizá no tiene el micrófono. Dijo que sí aquí en el texto. Ah, pero no sé si al final de la clase te referías. O sea, ya cuando... Bueno, entonces, antes me gustaría entender un concepto que significa un operador. Eso lo vamos a ver también más tarde en el ciclo, ¿verdad? Un operador es, vamos a ver como inicio la definición de lo que es un operador. Bueno, básicamente es una función que se aplica a otras funciones. Por ejemplo, la derivada es un operador que se puede aplicar a otras funciones. Yo puedo tener operadores que sean conjuntos, combinaciones de derivadas integrales, derivadas parciales o de orden superior, ¿verdad? Yo podría tener un operador que sea derivada de segundo grado con respecto a y más derivada de segundo grado con respecto a x y que se pueda aplicar a una función x, y. Y el operador básicamente estaría sacando segunda derivada con respecto a x y luego sumando su derivada con respecto a y.
Entonces, bueno, derivada, operadores simplemente son funciones que se aplican a otras funciones y estos pueden tener algún tipo de forma compleja. Pero los operadores más sencillos que nosotros tenemos son la derivada y las integrales. Y los límites también son operadores. Estos operadores son lineales. Los operadores lineales cumplen con dos características que pues aplica múltiplo por escalar y distribución por suma resta. Entonces, pero esos conceptos los vamos a ver más adelante también. O sea, esos conceptos quizá lo voy a dejar ahorita así porque los vamos a expandir en el capítulo 3. En el capítulo 3 lo expandimos. Entonces, bueno, ahorita simplemente ahí comentado que operadores son funciones sobre otras funciones y que vamos a ver lo que son operadores lineales con bastante regularidad que cumplen dos condiciones o que se pueden resumir en una sola también, pero ese será, quizás lo podemos comentar cuando lo veamos en su momento en el capítulo 3. Ujú. Bueno, entonces no sé si algo más que para hoy, algo más para hoy. Ok, bueno, pues nos quedamos hasta aquí entonces y nos vemos mañana a las 10:30. Pasen buenos días.